¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. Hoy realizaré una cápsula referente a las materias vistas para la clase número 2 del miércoles pasado y la clase de hoy. Veremos dos materias en particular. La primera será, hablaremos sobre la industria de la construcción, su composición y otras. Y en la segunda etapa o parte será la gestión de la construcción. Voy a compartir el material preparado e iniciaremos la presentación. Bueno, estos contenidos corresponden al avance de la asignatura CCC 907, taller de integración. ¿Qué es la industria de la construcción? Básicamente, cuando hablamos de la industria de la construcción, tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es distinguir la diferencia entre la industria y el sector de la construcción. Cuando yo hablo de la industria, hablo de un conjunto de empresas que de cierta forma desarrollan ciertos proyectos de construcción. Cuando hablo del sector de la construcción, hablo de todos los sectores involucrados en el rubro de la construcción. Llámese municipalidad, llámese vendedores de productos o materiales o los actores principales. Dentro de la industria, como dijimos, la industria es un conjunto de empresas cuyo producto resulta de dos puntos. Distintos tipos de construcciones. La construcción habitacional, la construcción no habitacional, la construcción industrial y las obras civiles. Cada una de estas tienen el siguiente sentido. La habitacional básicamente es la construcción de viviendas para el uso humano, para la habitación del uso humano. La construcción no habitacional se refiere a todo tipo de construcciones que son necesarias como galpones, como hospitales, como oficinas, etcétera. Construcción industrial se refiere ya a la construcción de grandes industrias, a la construcción eh, de distintos complejos de producción, y las obras civiles está referido a las obras de tipo aeropuertos, portuarias, etcétera. Además, hay que sumar a la industria de la construcción todas las proyectos o construcciones de especialidad, ya sea alcantarillado, agua potable, red seca, red húmeda, etcétera. Y por supuesto también las obras de conservación que hoy en día están tomando una importancia bastante mayor a lo de antes, porque básicamente se encargan de alargar la vida útil de una obra. Cuando hablamos de los integrantes de la industria de la construcción, tenemos cuatro que son como los protagonistas y, por supuesto, unos que también intervienen, pero dentro del proceso de la materialización o del diseño de un proyecto. Entre los integrantes tenemos los dueños o mandantes, tenemos a los diseñadores, llámese arquitectos, ingenieros, etcétera, los constructores y la fuerza de trabajo como tal. Por otra parte, en un segundo lugar, tenemos al gobierno a través de sus instituciones, tenemos al Instituto Nacional de Normalización, a la Cámara Chilena de Construcción, a las entidades financieras que nos nos entregan los recursos para poder construir y instituciones gubernamentales como la CONAMA, que nos ayuda y que nos entrega los lineamientos en base a cómo se relaciona la construcción con el medio ambiente. Cuando hablamos de la relación entre ellos, nosotros tenemos una serie lo podemos dividir entre los que nos entregan los insumos, los que de cierta forma son los que presentan un producto y lo relacionan a través de una oferta, y por supuesto quienes son los que finalmente van a obtener este producto. Dentro de los insumos, por supuesto, tenemos los distribuidores de material de la construcción, los fabricantes de distintas partes, el mercado laboral, las instituciones financieras, ¿cierto? Por otra parte, quien presenta las ofertas o quien toma estos insumos y lo lleva a un producto es las empresas constructoras y las empresas contratistas principalmente. ¿Y quiénes son los que van a adquirir estos productos? Tenemos los usuarios finales, que pueden ser un cliente público o privado, y también en esta columna tenemos la inspección, que básicamente es la que va a tomar este producto, verificar su calidad y de ahí
distribuirla hacia el mercado. Eh, la- Nuestro rubro tiene características bastante particulares, las cuales les puedo mencionar a continuación. Primero que todo, nosotros somos una industria que nos la hacemos por etapas. Como esto, básicamente la construcción que no es industrializada, tiene procesos secuenciales. O sea, yo tengo que ordenar mi construcción según un orden lógico para poder realizar. Por ejemplo, yo no puedo pintar un departamento sin antes no tener eh, los muros de obra gruesa terminados, por ejemplo. Nuestro ciclo de vida también es corta. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos generan tareas especiales que trabajan bajo presión y que de cierta forma grupos especializados las van desarrollando. Pero estos grupos especializados no están a lo largo de toda la hora, sino que van entrando y saliendo dependiendo de la necesidad de esta misma. Por otra parte, y a raíz de lo anterior, la permanencia de la fuerza de trabajo también es variable, porque básicamente tengo que estar moviendo mi grupo de trabajo de un lugar a otro, ya que los especialistas, por ejemplo, en obra gruesa, eh, como decía anteriormente, no van a estar siempre en la obra, sino que básicamente se van a estar moviendo de una a otra, de una a otra, dependiendo de la necesidad que haya. El lugar de trabajo también es un lugar de trabajo que es a la intemperie, lo que afecta a la productividad y la seguridad, está sujeta a retrasos, etcétera. Las áreas de trabajo son de repente mínimas, donde encuentro a distintos profesionales realizando sus distintas obras en un mismo lugar. Por lo tanto, esto requiere una mejora de planificación. ¿Quién ingresa primero? ¿Quién ingresa después? Por otra parte, tengo metas de producción tangibles, quiere decir que yo sé cuándo es mi final, sé que yo termino cuando pego el último brochazo número, sé que termino cuando debo instalar la puerta. O sea, las metas son conocidas y por lo tanto estas metas eh, están evidenciadas a través del término de la partida. Por supuesto que los proyectos nuestros no son todos iguales. Yo puedo tener dos casas en el mismo lugar, pareadas, o dos casas que se encuentran una al lado de otra, con una misma arquitectura, una misma ingeniería, pero el proyecto sí o sí va a ser distinto, ya sea porque abordé, cómo lo abordé, ya sea porque quizás encontré acá algún rastro arqueológico, que en la otra no, por lo tanto se genera retraso, se genera un estudio más profundo del terreno, etcétera, etcétera. O sea, básicamente puedo tener dos productos iguales, pero en construcción, su modo de abordarlo podrían tener grandes diferencias. Por otra parte, eh, la movilidad también laboral. Yo soy especialista en algunas cosas, pero me tengo que adecuar a lo que venga. Como esto, bien coloquial. Yo puedo trabajar, hoy día puedo estar trabajando en la construcción de un edificio y mañana tengo que adecuarme y presentarme como administrador o como trabajador en un proyecto, por ejemplo, de viviendas en condominio o viviendas sociales. Básicamente, a pesar de los avances tecnológicos, nuestra industria es artesanal. ¿Y por qué artesanal? Porque básicamente, a pesar de que contamos con respaldo, con software que nos ayudan al control de costos, que nos ayudan a ir siguiendo la obra, que nos ayudan a ver los cruces de especialidades, el trabajo en sí sigue siendo el trabajador del obrero en obra. Y por último, tenemos tenemos tasas de accidentabilidad que se deben ir cuidando. La industria de construcción se ha ido perfeccionando en la seguridad, pero esto no significa que dejemos de lado la prevención. Siempre estamos previniendo, siempre tenemos un profesional en obra. ¿Y por qué? Porque los esfuerzos físicos y mentales que desarrollan los distintos actores de la industria son bastante fuertes y llevan a una gran concentración. Em, Cuando hablo de las principales etapas del desarrollo de la construcción, me refiero a que tenemos distintos tipos de obra que puede ser desde lo artesanal a lo más tecnológico. Por ejemplo, básicamente la construcción artesanal quiere decir que todavía somos personas artesanales, que todavía pegamos el ladrillo
con el maestro en terreno, que todavía de cierta forma tenemos la colocación del hormigón de cierta, con métodos que son antiguos, etcétera. Todavía se usa. No quiere decir que sea lo único, pero todavía se usa. Y por lo tanto, esto me da un carácter vertical. Después tenemos ponte tú, un tipo de construcción in situ tecnificada, ¿ya? Que de alguna forma es la incorporación de métodos un poco más avanzados que nos permiten mejorar la productividad, entre otras cosas, dentro de nuestra obra. Por ejemplo, antiguamente, como construcción artesanal, hubiésemos tenido la utilización de moldajes de madera que no se podían ocupar más de 3 veces, que había que volver a armar y desarmar, y hoy en día estamos trabajando con moldajes metálicos que permiten el uso infinito de estos materiales en buenas condiciones, por supuesto, y que de cierta forma me van ayudando a tener una mejor y mayor productividad. Tenemos también la construcción industrializada, que hoy en día es construcción de ciertos, o prefabricación de ciertos elementos que después se instalan en la obra, por ejemplo, cerchas, ventanas, losa, etcétera, y ya la construcción ampliamente industrializada, donde llegamos con los tabiques, llegamos con el prearmado o el armado en terreno de una vivienda en unos pocos días. Ahora, usted como constructor, como futuro constructor civil de la Universidad de las Américas, eh, tiene un rol principal dentro de la industria. Entonces nosotros decimos que ¿qué tenemos que asegurar nosotros? Tenemos que asegurar que usted tenga una formación científica, tecnológica y de administración. Que usted sea capaz de sentarse, de mirar, de planificar, de controlar y de gestionar un proyecto. También tiene que tener, y esto lo va a hacer básicamente con tres grandes factores. El primero es que usted va a tener una mente analítica y ética, quiere decir que va a ser capaz de analizar en un tiempo determinado, va a tener un análisis crítico en cuanto a cómo va mi obra, si es que voy bien, si voy mal, si es que voy mal, tomar las medidas correctivas, etcétera. Va a tener una comunicación efectiva, y tanto oral, escrita y gráfica. O sea, usted tiene que ser capaz de poder dirigirse tanto a sus subalternos, a sus pares y a las personas de mayor rango de una manera efectiva. Y por supuesto, va a tener un gran sentido ético, porque nosotros nos regimos por normas, por reglamentos, etc. Y usted como el futuro constructor civil eh, va a guiar sus actuaciones profesionales y personales a través de la ética. ¿Cómo ha sido la historia de la construcción en Chile? Nosotros hemos tenido nuestra historia ha sido marcada principalmente por desastres naturales. Eh, Tuvimos a partir del siglo XIX, básicamente cuando se da la explotación del salitre, el desarrollo de ferrocarriles y puertos. A mediados del año 40 o a principios del año 40 o finales del 39, del 30, hay un primer terremoto que de cierta forma genera un financiamiento de las empresas constructoras. En los años 50 se crea la Cámara Chilena, a fines de los 50 se crea el decreto con fuerza de ley 2, que es impulso a la construcción de viviendas económicas, y así. Y por último, en 1985, que nuevamente tenemos un nuevo terremoto que básicamente también impulsa un desarrollo grande de la industria y se empiezan a establecer ya en la década de los 90, cercano al 2000, la, la, la figura de concesiones que básicamente entrega a un privado la construcción y la gestión y la administración de distintas obras públicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las etapas de desarrollo de un proyecto, nosotros miramos este gráfico. ¿Y este gráfico qué me dice básicamente? ¿Cómo nace un proyecto de construcción? Porque no es que uno se levante en la mañana y dice, quiero construir un edificio. Eso no se da. ¿Por qué no se da? Porque uno de cierta forma al, esto lo idea a partir de que hay algún problema o algo que usted ha levantado y que usted cree que a través de un proyecto lo puede solucionar. Entonces, yo
De cierta forma me siento y digo, ¿cuál es el problema que existe? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? ¿Por qué creo que sería bueno desarrollar un cierto proyecto de construcción? Entonces, de cierta forma, yo al reconocer el problema, eh, lo defino, veo sus objetivos, reviso cuáles son sus restricciones, las reglas, etcétera. De ahí, por supuesto que voy a decir, bueno, el problema, por ejemplo, es, vamos a hacer, acabar con la toma en un X lugar. ¿Cuáles son las estrategias para poder generar alternativas para terminar con esto? Analizo cada alternativa, evalúo las alternativas y trato de implementar la mejor alternativa que creo yo que es la que me va a solucionar el problema. Mido y evalúo el comportamiento del sistema del servicio, básicamente reviso cómo implemento esta mejora y por supuesto trato de llevarlo a un proyecto que se materializará en el futuro. Entonces, básicamente, yo tengo las distintas etapas de un proyecto de construcción, explicado en forma más general en el gráfico anterior y en forma más detallada a continuación. La etapa de un proyecto de construcción nace de la existencia de una necesidad, una demanda insatisfecha. Falta un mall acá, falta un cuerpo de bombero acá, falta una tenencia de carabinero acá. Entonces yo ya eh, veo que hay una necesidad y a partir de eso ya empiezo a pensar en un proyecto de construcción. Hay un análisis. El análisis de la necesidad, cuáles son los objetivos, por qué quiero hacer esto, por un fin social, un fin económico, porque es funcional, porque quiero lucrar o ganar dinero con esto, etcétera. Y a través de este análisis yo ya empiezo a priorizar cuáles son los objetivos o las causas del por qué quiero realizar este proyecto. Se identifican las soluciones, ¿cierto? Hago un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad básicamente es saber si es que yo cumplo medioambientalmente, si cumplo en lo técnico, si cumplo en lo económico, si cumplo en lo legal. Después de realizar estos estudios de factibilidad, claro, aterrizo esto en una evaluación, evalúo las alternativas que tengo para poder desarrollar el proyecto, veo quién me lo va a financiar, veo si es que yo lo voy a financiar o lo va a financiar una entidad, y de cierta forma, al tener este análisis, yo puedo decir, ¿sabes qué? Llegó el momento de desarrollar este proyecto y básicamente yo lo voy a desarrollar porque acabo de revisar que técnica y económicamente lo puedo hacer, porque técnicamente cumplo con la, con el, la necesidad de la construcción y porque económicamente puedo solventar. Después de eso, voy a la parte ya de entramos al proyecto. Viene la etapa de diseño. Estudio el terreno, arquitectura, la estructura, la instalación. Básicamente es la etapa donde no estamos en terreno, sino que estamos, ¿cómo se llama esto? En el proceso donde yo desarrollo el proyecto. Después de eso, puede ser un proyecto privado, puede ser un proyecto público, y en ambos casos yo puedo decir, bueno, yo no lo voy a construir porque yo soy la persona que quiero este proyecto, pero yo no lo sé hacer. ¿Qué hago con esto? Lo licito. Llamamos a distintas empresas que me presenten sus ofertas para poder construir. Por supuesto que las ofertas que me sean presentadas bajo ciertas condiciones que voy a detectar y solicitar, tienen que entregar la mejor oferta posible. Por supuesto que está licitado y viene la etapa de construcción, donde yo materializo la obra, donde yo la planifico, donde yo gestiono y controlo. Básicamente, esa es la etapa de construcción. Después viene la puesta en marcha, donde yo le entrego esto a las personas que necesitaban o a quienes yo estoy respondiendo la necesidad para que hagan acceso a por ejemplo, a su nueva vivienda, para que hagan sus pruebas de funcionamiento y para que sea aprobada finalmente. Por supuesto, en una etapa de operación y mantenimiento donde yo, si, por ejemplo, vi la necesidad de un puente que cruce distintas zonas de la quinta región, o esos puentes tienen que ser mantenidos, operados en el tiempo, de tal forma que uno los logre
mantener en condiciones relativamente buenas para su uso. Y por supuesto viene una etapa de abandono donde quizá el puente en 60 años más, 70 años más ya no va a ser necesario porque va a estar muy antiguo, porque quizá el flujo vehicular va a ser mucho mayor y no tiene la capacidad para sostenerlo. Y por lo tanto yo tengo que ver cuándo lo voy a hacer eh, y cuáles son los impactos económicos y medioambientales que pueda sufrir a raíz de este término de operación. Cuando yo hablo del diseño del proyecto, que entramos en uno de los puntos de las etapas de un proyecto, hay distintas, distintas etapas que se van desarrollando de manera secuencial o paralela. Entonces, ¿qué les digo yo? El estudio de terreno. ¿Qué es un estudio de terreno? Básicamente es ver dónde voy a emplazar mi proyecto, cuáles son las calles, la topografía del terreno, eh, cuáles son las cotas, las condiciones propias del suelo, los reglamentos, las líneas de edificación, toda la normativa básicamente, tanto topográfica como legal, que me ayuda a acotar mi proyecto. Después viene un diseño arquitectónico donde básicamente yo entrego el programa, mi proyecto va a tener 7 habitaciones, 3 baños, etcétera. Entrego bosquejos del anteproyecto, proyecto de arquitectura y planos, render y maquetas, y las maquetas ya están un poco de salida. Hoy en día se presentan los proyectos con render en 3 dimensiones, con colores, que básicamente es un producto que se genera a través de otro, pero por medios computacionales. Y por supuesto las especificaciones técnicas. En paralelo corre el diseño estructural, corre el diseño de las instalaciones, corre los documentos complementarios como son las especificaciones, la base administrativa y los presupuestos que básicamente aterrizan en forma de valor cuáles son los costos y las ganancias que obtener a través de este proyecto. Y una última parte del diseño que es la constructibilidad, que este último tiempo ha tomado mayor relevancia, porque analiza los proyectos y diseña el proceso constructivo. O sea, quiere decir que ellos, de cierta forma, un encargado de constructibilidad, un especialista, agarra mi proyecto, me dice Fernando o Cristian, de esta forma se desarrolla el proyecto, estos son sus procesos constructivos y esta es la línea que tú tienes que seguir. Si tú te sales o tienes algún retraso, posiblemente tu retraso va a ser porque no hiciste bien el paso. Esa es una nueva etapa o nueva parte del diseño de un proyecto de construcción. Entonces, cuando hablamos de documentos complementarios, hablamos de las especificaciones técnicas, etcétera, pero también hablamos del presupuesto. Y el presupuesto básicamente, ¿qué es? Es el aterrizar en forma de valor o de número o de precio el costo de nuestra obra. Pero yo en este presupuesto voy a integrar distintas cosas, voy a entregar distintos ítems que me van a dar un costo total del proyecto. Por ejemplo, voy a tener los costos directos de obra, los gastos generales de obra, los imprevistos, las utilidades que los impuestos, etcétera, y todo esto va a contener y me va a dar un costo total del proyecto. Algunos participantes directos de un proyecto de construcción en el diseño está principalmente el dueño del mandato o mandante, las instituciones financieras, el arquitecto, el ingeniero, los especialistas, quienes van a ayudar en base a sus conocimientos, a desarrollar un proyecto de construcción. En la etapa de construcción ya tenemos las empresas constructoras, los contratistas, el hito, los organismos reguladores, por ejemplo, la municipalidad, la dirección de obras, los proveedores que me entregan los materiales o los equipos que necesito, y los laboratorios de control de calidad. Por supuesto que nosotros no hacemos una obra sin seguir ciertos lineamientos reglamentarios. Y tenemos distintas normas o leyes o reglas que nos guían la obra. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcción, que aterriza comunalmente o localmente a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Tenemos los reglamentos, que de cierta forma fijan condiciones administrativas, técnicas y de calidad. Tenemos las normas técnicas del Instituto Nacional de Normalización, que son sugerencias, pero estas sugerencias pueden estar ligadas a una ley, y cuando están ligadas a una ley son obligatorias. Y por supuesto la especificación técnica, que si viene un documento que diseña o está entregado durante el proceso de diseño,
es parte fundamental dentro de las reglamentaciones que tenemos que seguir dentro para un proyecto de construcción. Entonces, ¿por qué nos detenemos en el Nacional de Normalización? Porque básicamente, como dijimos recién, son sugerencias que nos entrega el INN eh, para los procesos constructivos. Ahora, esto, si bien son sugerencias, cuando están dentro de una ley, eh, o la ley lo exige, ya pasan a ser obligatorias. Pero el INN se ha ido desarrollando en el tiempo y se desarrolla en base a la colaboración de distintos actores, de empresas constructoras, de arquitectos, administradores, etc. Entonces, cuando yo quiero integrar algo que quizás no lo tengo en la norma, yo puedo pedir que, que esto se incorpore. ¿Y cómo lo hago? Me acerco al INN y digo, oye, tengo una necesidad, me gustaría, por ejemplo, eh, hacer una norma sobre el uso de ladrillo ecológico en distintas obras de construcción. Entonces, bueno, yo presento este proyecto, hago una elaboración del anteproyecto de la norma que quiero incorporar, se hacen consultas tanto públicas como técnicas, ¿ya? Públicas a los distintos actores de la industria, técnicas se hacen al comité técnico del mismo INN, el consejo podría aprobar o no aprobar tu norma y de cierta forma esto es realizado a través de los distintos ministerios, ya sea Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También no solamente tengo el IRN, sino tengo distintos permisos o gestiones que debo realizar en, por ejemplo, las direcciones de obras municipales para poder desarrollar mi proyecto. Entonces tengo los permisos, que la mayoría son eh, permisos de construcción, reconstrucción, alteraciones, que hay que pedirlo a través de un formulario en la Dirección de Obras Municipales y que tienen algún costo. También hay otros permisos que no son muy normales, pero por ejemplo la instalación de grúas torres, demoliciones, cierre, instalación de andamio en la calle, etcétera, etcétera. Otro tipo de, 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 de trámites que debemos gestionar eh, son, no sé, la presentación, por ejemplo, para la recepción de una propiedad. Y en esta presentación no es solamente una presentación o una solicitud, sino que yo lo que necesito es presentar un legajo de documentos, por ejemplo, planos, los últimos planos de civil del proyecto, los últimos documentos, la recepción, el libro de obra, etcétera, etcétera, para poder pedir, por ejemplo, la recepción final. Existe el pago directo municipal, es que estos permisos se pagan. Básicamente eso es. Y bueno, si yo construyo sin pedir un permiso o hago una resolución sin que me lo vea un ente como la dirección de obra, podría sufrir sanciones. Y las sanciones básicamente se dan por ejemplo, construcción sin permiso, alteración de planos, falsificación de firmas, incumplimiento de la ordenanza. Y las multas básicamente son suspensión o multa en dinero. Evaluación de impacto ambiental. La CONAMA, que es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través de su sistema de impacto ambiental, determina cuáles son las obras que necesitan un estudio o una declaración de impacto ambiental. Y esto se determina a través del artículo 10 de la Ley 19.300. Y aquí están los distintos proyectos que tú, o que usted, o que yo debemos llevar a un sistema de impacto ambiental dependiendo de la naturaleza de este. Por ejemplo, las plantas de explotación, los parques nacionales, o por proyectos dentro de un parque nacional, los acueductos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de proyectos tienen que ser sí o sí obligatoriamente eh, llevados al sistema de impacto ambiental para que sean evaluados. Entonces, en esta primera parte vimos lo que son los proyectos de construcción. En una segunda parte veremos a continuación la gestión de la construcción.